Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narayana Chaiva Narottama Devin Saraswati Vyasa Tatura Uridaye. Entonces, recordando a nuestros maestros y maestras que son tan importantes, todo lo fundamental, el caminar, el escribir, el leer, el hablar, explican los maestros, es enseñado justamente en un momento muy importante, muy delicado para todos nosotros. Y recordar eso es algo muy fino, muy bien, nos llena de aliento, el saber que fuimos cuidados y después darnos cuenta de que seguimos siendo cuidados, significa que seremos cuidados. Entonces, los yogis son enseñados a andar con confianza por el mundo. No hay tal recelo, uno no quiere competir, ahí siente el recelo, los ganadores y los perdedores, los que se quitan la comida unos a otros, como dice el filósofo Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Eso puede pasar, esa mentalidad podemos ponernos a vivir, pero la naturaleza es otra, la naturaleza del alma, la gran naturaleza. Si existe una naturaleza material, pero esa naturaleza material es solo una de las energías, es una de las manifestaciones, por supuesto con sus aprendizajes, pero hay otra naturaleza y muy importante entender que hay varias naturalezas y entender también el orden de la naturaleza. ¿Y a qué me refiero con naturalezas? Pues es lo que conocemos como naturaleza espiritual y naturaleza material. Las dos podrían decirse son espirituales, tienen su origen, se dice, se explica en el Veda, todas surgen de un mismo origen, de un sarva karana karanam, una causa de todas las causas, pero una está regida por la otra, una es temporal, pasajera, llena de aprendizajes y de colores, pero justamente su aprendizaje, su razón de ser, es conectarse y ponerse en servicio de otra naturaleza. Y en ese camino hay mucha aventura. Los yogis entonces tienen confianza en que todo está bien diseñado y disfrutan de su aventura inteligentemente. El disfrutar es una palabra bastante rara, ¿sí? Porque por lo general nosotros somos atraídos al disfrute, pero también vemos que a veces el disfrute es un problema. Entonces a veces parece una maldición, como lo hemos comentado. ¿Será que nos hicieron con propensión a disfrutar y que detrás de cada disfrute hay una trampa? ¿Sí? Como si esa fuera la gran carnada para el sufrimiento. De hecho, en términos del Buda, este, el sufrimiento, el placer y el dolor son ruedas de un mismo carruaje. Y ustedes saben que cuando un carruaje tiene dos ruedas, cuando anda una, pues anda la otra, porque anda el carruaje, impulsa la siguiente. Entonces son dos ruedas de un mismo carruaje. Cuando una se pone a andar, la otra se pone a andar. Entonces, al final parecería que lo que habría que estripar es esa tendencia al disfrute que parecería nuestra maldición y que no quedara nada, que no quedara incluso nada a lo que se pueda llamar yo, nada a lo que se pueda llamar mío, ¿sí? El famoso Aham Mameti que hablan los Vedas, el yo y el mío. Pero resulta que ese yo y mío ha sido construido con una tendencia poco colaborativa, es decir, bajo la ignorancia, bajo la tiranía, justamente de ser autorreferencial. Entonces es algo fino de entender. Nosotros sí podemos construir un yo, pero es distinto un yo colaborativo a un yo egoísta. Hay una gran diferencia. Parecería que no. Alguien puede decir, todo lo mío, todo lo que alguien llame individualidad significa egoísmo, pero no necesariamente. Es como si nosotros estuviéramos pensando que todo otro individuo está compitiendo con mi individualidad, como si solo existiera egoísmo.
Pero entonces, ¿dónde queda la solidaridad? Se podría preguntar uno. Y lo hemos visto. El otro no siempre es una amenaza. Puede que sí, puede volverse la gran amenaza. Como decía Sartre, el infierno son los otros. Aquí hay un museo, esa frase es muy famosa, el Museo de Antioquia, tiene una galería de arte, su parte moderna. Una de las paredes de este museo está ubicado en una de las zonas más complejas de Medellín, en la Plaza Botero, Museo Botero, ustedes seguramente lo han escuchado algunas. Hasta Nina, yo creo que al Perú ha llegado el maestro Botero, famoso escultor colombiano, unas figuras obesas, gordas, no sé si lo conoce. Bueno, aquí tenemos al maestro Botero en la Plaza Botero, que es una zona ahí de bastante candela. ¿Sí? Ahí, ahí de hecho está ubicado el ashram de yoga, muy bellamente fundado por allá en los 80 por Harijan Maharaj, un lindo recuerdo, donde llegamos, estuvimos viviendo y aprendiendo, gracias ahí a los yogis. Bueno, ahí decidieron, como es una zona complicada, decidieron una de las paredes ponerla así, como que fuera una ventana toda, y pusieron el letrero, el infierno son los otros, de manera que no puede proyectar y ver tanta cosa loca que puede venir de los demás. Entonces, detrás de el deseo de anular toda individualidad, está la idea de que toda individualidad es defectuosa de por sí. Pero no, hemos recibido cosas buenas de otros individuos. Algunos han utilizado su individualidad, su poder, su conocimiento para hacer el bien y para mejorar. Ahora se podría argumentar más, pues saben que todo es bastante analizable, más a profundidad, alguien podría decir, pero ese bienestar que ha sido creado por otros siempre está con algún interés, y si no tiene algún interés siempre será un bienestar material. Y eso también es cierto. Los yogis nos enseñan a su debido momento y con su debido método dudar de la definición de bienestar material. En su debido momento y con su debido método, porque cuando eso se hace mal, pues uno se vuelve muy inoperante, ¿cierto? No sirve ni para una cosa ni para la otra. El salto espiritual o el proceso de integración espiritual es delicado. Krishna lo dice, le dice a Arjuna, perdón, Arjuna le dice a Krishna en el Bhagavad Gita, ¿qué pasa? Si no me vuelvo tan espiritual como pretendo, pero entonces en ese intento también abandono mis procesos materiales, vuelvo como una nube que no sabe para dónde ir. ¿Qué pasa con ese yogi que trabaja? Que fracasa, digamos, que no pasa, se salta el charco, pero no salta el charco, no llega a la otra orilla, no que cae al charco en vez de saltar. Salió de su orilla tranquila, quería ir a la otra orilla, pero se quedó en la mitad. ¿Cómo hacer esa transición? Es delicado, hay que entender, hay que impulsarse bien o hay que buscar un puente. Si algunos lo hacen por salto, ese es un método, así sí, existe un método directo, otros lo hacen paulatinamente. ¿Sí? Va a depender del carácter. Y los dos son válidos, solo cuál es el nuestro, cuál es el propio y que lo entendiendo. Ahora la vida nos va manifestando cuando estamos atentos cuáles son nuestros deberes y ahí estamos siempre ubicados en entender que sí estamos nutriendo nuestra vida de una visión espiritual, no como algo extraño, y eso es muy estratégico cuando uno piensa aquí voy a traer a mi materialidad la espiritualidad, es una mentira, porque de hecho no nos volvemos espirituales, sino que voy a entender cómo la espiritualidad está manifestándose en esta materia que me toca administrar. ¿Sí? Entonces, tienes cualquier posesión material, si entiendes que tiene un trasfondo, un karana, una fuente espiritual con la cual se puede conectar o a la cual le puede hacer gala, pues ahí tu vida va a volverse sin necesidad de hacer renuncias falsas. Es el camino, ¿cierto? La espiritualización, el entendimiento de nuestro contexto. Bueno, para eso hay que ser agradecido. Si uno vive una vida que no está queriendo vivir, es muy difícil que logre este tipo de cosas. Si uno está mirando siempre lo que tiene el vecino, lleno de envidia, es muy difícil que uno logre este tipo de cosas. Por eso cultivando los valores, la buena visión, uno va acercándose a lo que se conoce como la sabiduría. Para eso venimos por aquí a escuchar a los sabios, a darnos cuenta lo que tenemos, es lo máximo que puedo tener, esto no está mal diseñado,
Yo he sido cuidado desde niña, desde niño. Estoy siendo cuidado ahora por tantas fuerzas. Puede que yo piense, soy un carente porque no tengo lo último que tiene mi vecina, pero en esa línea siempre serás un carente, porque la vecina puede cualquier día tener otra cosa que se le ocurra, ¿no? Cualquier cosa puede darte envidia, ¿sí? La gente envidia que, no sé, que le pasen cosas. Me acuerdo cuando yo era pequeño, tenía unos amigos del colegio que eran ricos. Entonces, nos gustaba ir a la casa de ellos, a unas fincas ahí que tenían, eran ricos, tenían unas motos, tenían unas cuatrimotos. Y en esas íbamos a dar vueltas, nos las prestaban así de a dos en las cuatrimotos y eso. Recuerdo que era muy curioso porque cuando algunos se caía, los que vivían ahí, el amigo rico y sus hermanos se ponían muy emocionados, como si hubiera pasado algo, como si caerse hubiese sido muy bueno. Entonces era muy raro, ellos estaban cansados de las motos prácticamente y como que caerse era como que, wow, les pasó algo, se cayeron, como que emocionante. Y yo que me había caído, yo decía, no, pero es que caerse no es nada emocionante. Entonces hasta uno puede sacarle envidia de cualquier cosa, cuando tiene la mirada envidiosa se va a inventar, ¿eh? Como el otro va a hacerse el loco, ¿no? Que no le está doliendo, entonces uno es engañado. También es muy famoso los tipos que entran a robarse unas gallinas a un lugar y entra el primero y los estaban esperando adentro. Él entra el primero, lo estaban esperando y que cuando entra le da un golpe así, ¿no? Un palo en la cara y le vuelan todos los dientes. Entonces el tipo sale así y el que estaba esperando afuera es que, uy, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y el otro con la boca así le dice, no, no, entra vos, que es que a mí me dio mucha risa. Los engaños del mundo, le dice, voy a entrar, pero fue que le dieron un golpe. Entonces, no, ese es el camino y los yogis nos lo advierten una y otra vez, porque la mirada interior es realmente importante. Cuando hablamos de mirada interior, uno a veces no sabe qué diablos es. La mirada interior es el contexto mío, está hecho de maravillas. Una mirada interior es sinónimo de los tesoros que ya hay. Entonces, cualquiera tiene algo que agradecer, eso es muy chévere, algo que aprender también de algunas circunstancias que quizá no le resulten tan familiares, pero siempre es bueno, ¿no? La luz, el sol, cuando no está debidamente no perturbado por la envidia, se da cuenta que es muy millonario, no tiene que ir a mirar al otro o buscarse un montón de cosas. Y el trabajo es el comienzo de la generosidad, de la cual necesitamos mucho, y a veces no es tan sencillo porque darle una nueva mirada a las cosas, eso lo hacen los niños. Los poetas dicen, miramos el mundo una vez cuando estamos niños, el resto ya es recordarlo. Eso es una serie de prejuicios y la idea es verlo bien. La historia de hoy es muy bella, es la historia de Zen Kai, es una historia famosa, una historia zen, que nos habla un poco de la mirada, la nueva mirada que se le puede dar a las cosas. Zen Kai era hijo de un samurái y pues había aprendido algunas cosas, no todas las cosas que aprende un samurái, pero era bueno para la guerra. Se puso al servicio de un oficial muy importante, pero ocurrió que Senkai se enamoró de la esposa del oficial. Y eso, pues, es parte, digamos, de la mala educación, sí, un karma y mala educación son similares, a veces nos pone separados, pero son muy similares al hecho de que básicamente uno puede leer, tiene buen karma, mal karma, en qué familia nació, en qué familia nacerá. Y una familia significa, ustedes saben, el espacio educativo más contundente. Entonces uno nace por karma una familia, por karma recibe una cierta educación. Pues en Kai había nacido una familia chévere de Zamora y por su educación no había sido muy buena, se enamoró de la esposa del oficial por su karma, por su educación, por sus circunstancias. Y la esposa del oficial también se enamoró de él.
esto no es un ambiente muy propicio para nada, ¿sí? Pero resulta que en medio de estas circunstancias, el oficial se enteró de la situación, se enfadó mucho y quiso entonces parar el asunto de una manera un poco drástica y tuvo una riña con Senkai. En la riña, Senkai mató al oficial. Y esa circunstancia pues nos puso en una situación bastante desesperada. No era una cosa que estuviera buscando, pero así pasó y entonces fue muy triste su vida y su cambio. Simplemente optó por escapar, se voló y se escapó con la muchacha, con la señora, la nueva muchacha, ¿no? Era la esposa de él, tenían hijos y todo. Entonces se voló con ella y Senkai vivió con la esposa, pero resulta que ella se, se volvió bastante exigente por diferentes circunstancias, sí. El carácter no era muy compatible y estaba siendo difícil la convivencia, así que Senkai decidió dejarla y empezó a viajar y a reflexionar, y estos viajes y esta soledad lo llevaron a caer en cuenta bastante de su origen, de sus deberes y de lo que había hecho. Y Senkai dicen, se arrepintió bastante de toda su situación, ¿cierto? Dijo, he matado, que era una circunstancia muy desfavorable, ¿cierto? Pienso que mi vida ahora no tiene mucho sentido, ahora soy un prófugo también, ¿cierto? Me escapé, ya vivo solo, un viajero, pero decidió entonces hacer una buena labor. Dice que se puso a observar a las personas y a observar la necesidad de las personas. Con eso desarrolló en él algo muy poderoso y completa toda la sabiduría, que es la compasión, ¿sí? Entonces uno ve ahí una de las técnicas yógicas importantes. Nosotros se nos habla del dristi, dristi, hacia dónde va la mirada y cómo va la mirada, ¿no? Dirigida por qué, desde dónde. Entonces, hacia los demás va nuestra mirada necesariamente. Y la mirada entonces va a estar, como decíamos, llena de envidia o llena de compasión. Y resulta que Kensai en sus viajes, en sus reflexiones, en su arrepentimiento, se llenó de compasión, supo cómo mirar a los demás, fue sensible a sus necesidades, una cosa que puede ser muy perturbadora. Y bueno, siempre es muy perturbadora, siempre y cuando uno encuentre la manera de ayudar a los demás. Es algo muy importante, es una de las riquezas que obtenemos cuando aceptamos esta guía en el yoga más seriamente, ¿sí? Cuando los maestros se vuelven presentes en nuestra vida, los maestros y las maestras, se manifiesta un Seva Sangha, una unidad en servicio que es el pensamiento, la inteligencia dirigida hacia lo que verdaderamente es necesario en el momento para los demás y para mí. Ese es el servicio, el Seva Sangha, ¿sí? Por la mayor necesidad. Los yogis saben que hay que ayudar y encuentran la manera de hacerlo y, digamos, se nutren entre ellos. Algo muy importante para aquellos que toman en serio el sendero, siempre lo insistimos, ¿cierto? Es sadhu sangha, que se traduce o da frutos en un seva sangha, cuando es correctamente, digamos, dirigido, sensible. Bueno, Senkai estaba mirando a los demás, estaba muy preocupado por sus necesidades, hasta que finalmente encontró una que lo llenó de una compasión irrefrenable. Se dio cuenta que había un camino muy importante que unía dos poblados entre los cuales había mucho comercio, y esos dos poblados se unían por una ruta que era muy peligrosa. La gente tenía que pasar la montaña por el filo de la montaña, ¿sí? Había que pasar por un espacio que era muy
muy dado a precipicios, a derrumbes, era un problema. Y bueno, los que habitamos en Colombia sabemos que eso es así, aquí hay bastantes problemas y la gente sufre, y a veces bastante muertos y todo, porque las carreteras son muy complejas, ¿sí? No es un problema menor para una sociedad las carreteras. De hecho, tradicionalmente se dice que un gobernante debe garantizar dos cosas, debe garantizar, término muy, digamos, muy de sociedad tradicional, debe garantizar los caminos y las fuentes de agua. Si se garantizan buenos caminos y buenas fuentes de agua, digamos que el bienestar de las personas se mantiene bien, ¿cierto? Su comercio, su intercambio, su comunicación, una buena integración. Entonces, Senkai se puso muy, como decimos, irrefrenablemente compasivo al ver que la gente tenía que pasar por, por el filo de la montaña y se preguntó por qué no hacen un túnel. Resulta que un túnel resulta muy costoso y requiere mucho trabajo y nadie está dispuesto a dedicar a eso. Y entonces Senkai tomó la determinación de construir él mismo el túnel. Y, y eso hizo que saliera un poco del anonimato. Él estaba viajando y bueno, la gente lo conoció porque al principio no tomaron muy en serio, ¿cierto? Resulta que empieza un señor a darle pico a una montaña. Ustedes saben que eso es no cualquier cosa, ¿sí? Si necesitan tantos días, tantos años, cuando hay maquinaria, imagínense a alguien pico solo en una montaña. Entonces hizo famoso, un poco como la noticia, pero cada vez más en la medida en que estaba más determinado. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años y seguía y parecería que el tipo iba en serio con su labor. Tal era su arrepentimiento, tal era su compasión, tal era su transformación. Senkai estuvo ahí, feliz, dándole, bueno, ese valle interno de trabajo y deseo. Cuando un año decimos, dos, tres, cuatro, cinco, pasaron 12 años, Senkai ya estaba próximo a completar el túnel. Eso es una fiesta, digamos, muy chévere cuando se ve el otro lado, ¿no? El otro lado del túnel es muy poderoso. Y tantos años pudiéndolo ver la luz, todo el tiempo viendo ahí negro, entonces uno echa pala y después ver la luz. Estaba muy próximo a ver la luz cuando resulta que mientras pasaba todo este tiempo, uno de los hijos que había dejado el antiguo oficial que Senkai había matado ya había crecido y se había enterado la suerte de su padre, la situación que había vivido, cosa que lo llenó de indignación. Hijo de un oficial, entonces guerrero también, también valiente, luchador, y se prometió a sí mismo vengar la muerte de su padre. Dijo, voy a encontrar al asesino de mi padre y lo mataré. Pero no le había quedado fácil porque todo el tiempo Shinkai había estado incógnito. Pero resulta que, como dijimos, mientras hacía el túnel, pues se había vuelto famoso. Y entonces finalmente el hijo del oficial que Shinkai había matado lo encontró. Y llegó una, una de las jornadas que ya cada vez eran más intensas, las jornadas de Shinkai, porque estaba cada vez más cerca a llegar ahí. Le faltaban unos par de meses, ¿sí? Pero ya sabía, ya presentía, estaba cerca de llegar al otro lado, entonces había intensificado su labor. En estas jornadas, ya estando exhausto, en la noche se presentó ante él un misterioso personaje. Dijo, ¿qué necesitas, caballero? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué te trae por acá? No tengo mucho, soy Senkai, soy un fugitivo, pobre, estoy dedicado a esta labor, si algo puedo ayudarte. Él dice, solo no quiero nada tuyo, solo quiero tu cabeza, quiero matarte. Senkai le dijo, sé que me lo merezco, pero no sé
sé que yo me lo merezco, pero no sé por qué tiene que ser por mano tuya. Y él le dijo, yo soy el hijo del oficial que mataste. Entonces Enkai le dijo, efectivamente me lo merezco, como dije, efectivamente merezco que sea por mano tuya. Así que puedes proceder. Sin embargo, se dice que se le puede conceder un último deseo al moribundo. El oficial, esos son leyes, digamos, códigos de los guerreros, ¿cierto? Yo me dejo matar de ti porque está dentro de la justicia, pero también está en el código guerrero que me concedas un deseo. El otro le dijo, está bien. Le dijo, déjame terminar mi túnel. Me faltan solamente unos pocos meses. Y él le dijo, ok, dejaré que termines tu túnel. Estaba tan determinado que se quedó ahí esperando que terminara el túnel. Pasaban los días y él entendió que a matar la labor que estaba haciendo Zenkai. No está muy determinado, pidió solamente eso. Y pasaron los días y se animó a ayudarle para que llegara más rápido el día. Si ya estaba cansado, dijo, te espero aquí. Pasaron muchos, se alargó más de lo que pensaba, entonces se puso a ayudarle. Hasta que finalmente entre los dos lograron abrir el otro lado del túnel. De veras terminó, Zenkai estaba muy feliz, muy agradecido de su labor. Había llegado su día, le dijo, ok, ahora es el momento, mátame. Resulta que el hijo del oficial le dijo, ¿estás loco? ¿Cómo piensas que puedo matar a mi maestro? Fin de nuestro relato del día de hoy. Espero que les haya gustado. Es un bello cuento budista. No se acostumbra mucho a largas explicaciones, aunque queda mucho poder por dentro y se pueden dar también. Pero hoy vamos a dejarlas para que lo reflexionemos. Cuídense mucho, espero que lo hayan disfrutado. Es un cuento de mis favoritos, muy bueno. Y hasta la próxima, próximo miércoles. Ahí nos estaremos encontrando.